Como ya saben, es todo escrito. 12 preguntas, ahí está, no se lo van a llevar. 12 para encerrar. Para una fila, un tipo, para otra fila, otro tipo. ¿Ya? Y 10 preguntas para escribir con letra de estudiante. Si no entiendo, lo voy a rayar. ¿Ya? Tienen que escribir mejor en inglés. ¿Ya? Todo. Ya saben qué va a entrar al examen. No me ha pasado las preguntas, pero están ahí. ¿Ya? ¿Sí? Todo para escribir. ¿Ya? Exactamente. Casi 60% de tuberculosis recibidos. Y ahí está el examen. ¿Sí? Entonces, si saben tuberculosis, creo que han aprobado. Si no saben tuberculosis, no sé. Y 5 casos clínicos. Aún 6 casos clínicos, pero un caso clínico es más tipo laboratorio. Sencillito. ¿Ya? Entonces, 12 preguntas. Un caso clínico medio horrible, 3 puntos. Y 2 puntitos de alguna cosa. Con eso se hace exactamente los 70 puntos. ¿Ya? Cada caso clínico a 5 puntos. Díganme qué esperemos. Ok, díganme. Ya. Entonces, por favor, escriban siempre con... los casos clínicos lo van a llevar a la hoja de respuestas. Está ahí. Caso 1, 2, 3, 4, excepto el caso... hay un caso de lo que vale 3 puntos. Pero dice caso clínico 1, caso clínico 2, etc. ¿Ya? Pues lo van a hacer. ¿Listo? Entonces, como ven, está sencillo el examen. Entonces, a ver, algo que teníamos que avanzar, y lo vamos a hacer rápido. Ya, y si llegan, que esperen un rato, les van a decir. Ya, para que van a entrar. Termino esto y pueden entrar. Entonces, enfermedades diarreicas agudas, ¿no es cierto? ¿Qué eran las enfermedades diarreicas agudas? Diarrea, ¿sí? Diarrea. Entonces, ¿quiénes causan diarrea? Eso es importante. Y para saber quiénes causan diarrea, necesitamos un examen que se llama coproparasitológico. ¿Sí? Un coproparasitológico. El coproparasitológico es importante. ¿Sí? En el coproparasitológico es un examen de heces fecales, ¿no es cierto? Todos saben. Ya alguna vez se han hecho. Además, deberían hacerse en el año 2 veces por lo menos. Deberían hacerse. Pero bueno, ahí está. No le toman importancia y a veces tienen parásitos y viven con ellos. Entonces, ¿qué es el coproparasitológico? Como su nombre indica, un examen para determinar parásitos, ¿no es cierto? Este examen coproparasitológico tiene las mismas características que la orina: color y aspecto, que en algunos casos le ponen consistencia, que es mejor el nombre que aspecto. ¿Sí? Que es mejor, consistencia. Para mí es mejor consistencia, pero otros ahora le ponen aspecto. ¿Sí? El color ya saben cuál es. El color es entre castaño y amarillo, ¿no es cierto? Ese es el color de las heces fecales, es normal. Si fuera negro, algo está pasando, ¿no es cierto? Si fuera blanquecino, algo está pasando, ¿no es cierto? Porque el color de las heces fecales... Ahora, esto tiene que ver con el metabolismo. ¿Sí? Si yo me voy a comer alguna cosa que pinta rojo, ¿no es cierto? Alguna vez han debido ver las heces fecales. Es por la situación del metabolismo. Lo que sí interesa más es la consistencia. La consistencia normalmente es pastosa. Pastosa es normal. Esto es normal. Estéril. ¿Ya? Pastosa es normal. ¿Sí? Sin embargo, ya todo lo que es diferente de esto ya es anormal o patológico. Por ejemplo, líquida. ¿Será normal? No es normal. Hay otra que se dice semilíquida. ¿Será normal? Y hay entre estas, hay la blanda, algunos laboratorios le ponen una serie de cosas. ¿Ya? Dura, en algunos casos también le colocan en algunos laboratorios, y algunas le ponen también semipastosa. ¿Ya? Para mí, solo 4. Líquida, semilíquida, semipastosa y pastosa.
Lo normal sería pastosa. ¿Ya? Algunos le ponen blanda también, alguna vez blanda, toda una serie de cosas. Ya, no hay problema. ¿Sí? Este examen comproparasitológico, vuelvo a reiterar, sirve para determinar parásitos. ¿Sí? Y los parásitos que van a ver en otro semestre son varios. ¿Ya? Son varios. El laboratorio, cuando ve los parásitos, te informa de qué tipo de parásitos se encuentran. Quistes, huevos, etc. ¿Ya? Si no tiene parásitos, te pone no se observó parásitos intestinales. ¿Sí? Te pone el laboratorio. Pero algunos laboratorios solo colocan eso. Y es algo que no está correcto. Yo siempre les reclamo a los laboratorios, necesito que me noten dos cosas importantes: leucocitos, eritrocitos, y en algún caso también flora bacteriana. Esto no es un dato muy interesante. ¿Por qué no? Muy interesante. Porque en flora bacteriana normalmente hay una fecal, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, no se observaron parásitos intestinales. Colocan y tienen que colocar leucocitos. ¿Por qué? Porque los leucocitos es un parámetro de identificar. Hasta unos 5 o 10 podría ser un valor normal. Eritrocitos entre 1 hasta 2, de repente hasta un poquito más, podría ser normal. ¿Sí? Podría ser normal. Yo veo, de acuerdo a las características. Arriba de estos números es patológico, ¿no es cierto? Por ejemplo, 20 leucocitos por cambio. ¿Patológico o no patológico? Patológico, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una cantidad de leucocitos, estamos hablando de bacterias. ¿Sí? Pregunta del examen. No sé si está en las dos filas. Ah, no, en una sola fila. ¿Ya? Pregunta del examen. ¿Qué bacterias habrá en una era? Salmonella o Shigella. Listo, ya está. Ya ven 2 puntos. Los que no han estudiado igual que yo. ¿No es cierto? Porque algunos van a estudiar mañana. ¿Ya? ¿Sí? Salmonella y Shigella. ¿Ya? ¿Cuál es el examen que le vas a hacer a ese paciente con EDA? Listo, con eso está solucionando sus 2 puntos. Si ponen Salmonella y Shigella, solo un punto. Si ponen solo comproparasitológico, 0. ¿Ya? Porque dice qué bacterias y qué examen. Entonces las bacterias, ¿cierto? Ya, aquí me tocará esta pregunta. Hay similar a esta, pero en otra patología. ¿Sí? Y esta con una poquito más del intestino. Entonces, además de la Salmonella y Shigella, tenemos el Campylobacter jejuni y tenemos la Escherichia coli, ¿no es cierto? La Escherichia. Pero la Escherichia coli es normal, ¿no es cierto? Los patológicos son Salmonella y Shigella. El Campylobacter jejuni también. La Escherichia coli es normal. Pero no la Escherichia coli enterohemoral. ¿Qué quería decir? ¿Sabes? Ah, eso quería decir. Me he adelantado. Ya. 5 minutitos. Pónganme en el grupo. Que esperen 5 minutitos. O 10. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esas son las características de lo que es. Ahora, si no fuera leucocitos, si no hubiera leucocitos, ¿sí? No hubiera leucocitos, la probabilidad es virus. Virus. La probabilidad es virus. Sin embargo, hay otros parásitos que no hacen leucocitos. Que no hay leucocitos. Pero ahí, el laboratorio nos diría los parásitos, ¿no es cierto? O sea, hay parásitos que no hacen leucocitos, hay parásitos que hacen leucocitos y hay parásitos que no hacen leucocitos. Por eso que en el examen comproparasitológico, si hay parásitos, no me interesan los leucocitos. No me interesa, ¿no? Porque el laboratorio me va a decir qué parásito hay, ¿no es cierto? Entonces puede ser cualquiera. Pero si no hay parásitos, tengo que fijarme los leucocitos. ¿Para qué? Para saber si es bacteria o virus. Si hay leucocitos, es bacteria. Si no hay leucocitos, es virus. Virus. Sí, más menores de 5 años en particular. ¿Por qué? Porque el metabolismo del adulto es diferente. Se puede,
no es que no se puede, sino la probabilidad de pacientes inmunodeprimidos, pacientes con VIH, pacientes con diabetes, se puede dar un caso. Pero la probabilidad es mayor siempre en niños menores, ya en especial de 5 años. ¿Se entendido? Entonces, si no hay, si leucocitos son elevados, la probabilidad es baja. Digo siempre probabilidad porque puede haber metabólicas. Por ejemplo, un paciente que tiene una úlcera, un paciente, un bólvulo a nivel rectal, o cualquier patología puede, ¿no es cierto? O de repente una lesión que hace el paciente porque ha estado estreñido, ¿no es cierto? Y entonces comienza a hacer unas esfuerzos y todo eso, entonces puede hacer una serie y puede haber leucocitos. Sin embargo, hay que investigar las bacterias. ¿Cómo investigo las bacterias? ¿Cómo? ¿Ya pues? El coprocurtivo, ¿no es cierto? Sí, investigo con el coprocurtivo. ¿Ya? Ahí investigo con el coprocurtivo. Y si no, le doy un tratamiento empírico directamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Si viene eritrocitos, la probabilidad siempre es parásitos o bacterias. No hay más. Eritrocitos sinónimo de parásitos o bacterias. Si el laboratorio me dice que no hay, entonces aquí eritrocitos, no, estamos hablando de 10, de 30 eritrocitos, ¿no es cierto? En ese caso, si hay eritrocitos, con seguridad es Shigella, con seguridad Shigella o Escherichia coli pneumoniae. Sin embargo, cuando hay eritrocitos, también tengo que investigar otro que se llama Helicobacter pylori. Ya el Helicobacter pylori que puede estar presente. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las características que nosotros tenemos que aprender. ¿Sí? No es difícil, ¿no es cierto? Cuando ustedes tengan un paciente con gastroenteritis, lo primero que tienen que hacer es decirle que tome la muestra, obviamente no llenita ni nada, ¿no es cierto? Que tomen un envase adecuado, una cantidad adecuada. Como una cucharilla o una cuchara es suficiente. ¿Ya? Siempre te dicen en la parte clínica una pepita de durazno, te dicen, ¿no es cierto? Te dan la acción de una pepita de durazno. Tal vez no explico bien y resulta que el envase es una pepa de durazno. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no he explicado bien. Antes, no sé si les he comentado, todavía en algunos casos he visto que llevan en cajitas de polvo, ahí adentro las heces fecales. Complicado, ¿no? Sí, ya había. Y antes en la Caja Nacional, que habrá 15 años, te daban el frasquito de penicilina. ¿Conocen el frasquito de penicilina todos? ¿No es cierto? Ahí te daban para las heces fecales. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo interesarán las heces fecales? ¿No es cierto? Porque las heces fecales tienen que ser recibidas en forma directa, ¿no? En los niños, bueno, utilizar algún envase, ¿no? Pero en el adulto, ¿qué? Sí, yo iba al laboratorio y veía penicilinas así, y algunas comienzan a fermentar, y cuando comienzan a fermentar, las ampollas aparecieron, ¿ves? Volando. Era una cosa maravillosa. Sí. Entonces, ahí está. ¿Sí? Bueno, eso ya no se hace ahora, hay envases específicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el paciente? Explicarle todo eso y mandarle un examen computacional. ¿Ya? Obviamente en este examen también te detectan hongos. ¿Ya? Te detectan hongos. Te van a detectar. Ya les he dicho, flora bacteriana sí te van a decir. Algunas veces te van a decir incrementada. ¿Te ayuda un poco? Sí, te ayuda un poco. Pero si no hay leucocitos y eritrocitos, ¿te ayuda? No te ayuda porque la flora incrementada es normal. ¿No es cierto? Es normal, no te ayuda. Si no hubiera flora microbiana, ahí sí. Ausencia, digamos, ¿no? O escaso. Normalmente es escaso, ¿no? Lo ideal es que coloquen ausencia. Ahí sería maravilloso. Ausencia significa que no hay bacterias. ¿Qué le tengo que dar? Bacterias. Sí, en el mercado se conocen Saccharomyces, se conocen. O le doy yogur, digo. Ya está, anda, come bacterias. ¿Sí? Y entonces aumento sus bacterias y mejora el metabolismo. ¿Ya? Pero en el mercado tenemos Saccharomyces y ¿ya? O Forestor alguna vez, ¿no? Para regular la flora bacteriana.
Entonces, le doy un Forestol o alguna de esas y listo. Solucionado el problema. Pero el laboratorio también te detecta levaduras. Levaduras de hongos, estos son hongos. Y a veces también le dan IFAs de hongos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el paciente ha comido algún alimento fermentado. Eso, porque ya les he dicho, las comidas fermentan. ¿Esto me interesa? No me interesa. ¿Qué le doy si este paciente tiene hongos? Agua con azúcar y sal. SRO se conoce en el mercado, ¿no es cierto? ¿Qué significa SRO? Suero de rehidratación oral. ¿Sí? Listo, nada más. Entonces, si se dan cuenta, ¿quiénes nos interesan aquí? Los parásitos y las bacterias. Porque los virus tampoco nos interesan. ¿Ya? Los virus no te causan daño ni mortalidad, a no ser que te cause una deshidratación fatal. Pero yo voy a cuidar su deshidratación o no. Claro, ese es mi trabajo. Lo voy a hidratar, voy a ver cuánto de... Ustedes van a aprender más arriba de los grados de deshidratación, tipo 1, tipo 2. ¿Ya? Si es tipo 1 se lo manda a casa con agua, sal y azúcar. Si es tipo 2, veo si le hago una infusión, unas 2 horas, y después se lo mando a su casa. Y si es de tipo 3, lo interno y le pongo sal, ¿no es cierto? Es sencillo, nada más, no necesitas otro. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta acá? Está claro, ¿no? Así que de esto tienen en el examen una fila similar a esto de otro tipo de bacterias. Ahora sí, si alguien me hace, sea gentil, otra vez a sus compañeros si están allá afuera, otra vez ya se puede. Algunas características y ahora vamos a ver lo que es la shigella. La shigella es la amiga de la salmonela y se diferencia por algunas características y aspectos que hemos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la shigella no es móvil. La shigella no produce ácido sulfídrico. Y la shigella causa esto que se llama shigellosis o también se llama disentería o también se llama gastroenteritis. Por tanto, la shigella es una de las bacterias que se encuentra casi 99 punto y algo por ciento a nivel gastrointestinal. Muy raramente hemos encontrado en hígado, en otros lugares las shigella, lo que se han diseminado un poco, pero después es netamente gastrointestinal. ¿Sí? La salmonela, por ejemplo, puede haber en otros lados, porque se va, ¿no? Se da una vueltita, un tour hacia la salmonela. En cambio, la shigella es netamente gastrointestinal. ¿Cuál es el problema de la shigella? ¿Qué causa? Shu, ¿no es cierto? Ya. Como están muy bien ustedes y vienen a clases, les voy a dar una preguntita más derecha. ¿Quiénes causan Shu? Listo, ya saben. ¿Ya? Entonces, son dos bacterias, por si acaso. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué es el Shu? El síndrome urémico hemolítico. Listo, ya tienen 2 puntos más, ya van 4. ¿Sí? Entonces son bacilos gram negativos. Ya ellos son anaerobios, sus colonias son medio blanquecinas. Fermentan obviamente la glucosa porque son fermentadores. Doctor, ¿solo la shigella causa la Shu? No. ¿Shigella ahí? Investiga. Investiga. ¿Ya? Ahí está. Tienes un día y medio para investigar. ¿Un día y medio? No. 2 días. El examen está aquí. ¿Ya? Sí, por lo que hemos dicho son inmóviles y no producen ácido sulfídrico. ¿De acuerdo? Bueno, son oxidasa negativos, ya sabemos todos, son oxidasa negativos. Y también tiene un antígeno O, tiene un antígeno H y tiene un antígeno B, A, o antígeno de la cápsula también, ¿no es cierto? Ahí está la shigella corresponde. Dentro de la shigella tenemos 4 subtipos. ¿Ya? No sé en qué fila está, ahí está otra pregunta. ¿Cuáles son los 4 subtipos? 1, disenteriae, 2, boidi, 3, leishmaniae, 4, sonel. ¿Quién es el más interesante? La
disentérica, ¿ya? Que es parte de la shigella, ya la shigella, no la salmonela, ya, cuidado, se equivoca. Esta shigella tiene como características, como les había mencionado, infectar la parte gastrointestinal. De la misma manera, necesita un número para poder ser patógeno. 10 a la 3 ya es patógeno con la shigella, ¿sí? ¿Ya? 10 a la 1, nada, 10 a la 2, no, 10 a la 3, 10 a la 4, 10. ¿Ya? Normalmente la mayor de las bacterias, 10 a la 5, 10 a la 6, ¿no? Y la shigella, y a 10 a la 3 ya es infectante, ¿sí? Y la shigella lo que hace es destrozar a los enterocitos y destrozar la primera capa que tiene nuestro tubo gastrointestinal, que se llama la mucosa. Lo destroza la mucosa. Al sacar la mucosa lo desgarra. ¿Sí? De ahí que dice que es una pseudomembrana. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la pseudomembrana, no? De 5 puntos ganados más. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí están las características. ¿Sí? Pseudomembrana. Ya tienen que saber. Ya cuidado que le pongan shigella. ¿Sí? ¿Ya? Entonces la shigella efectivamente es una pseudomembrana. ¿Ya? Y esta tiene como característica, que les he dicho, causar el síndrome urémico hemolítico. Y este síndrome urémico hemolítico es importante porque le va a dañar la parte renal al paciente. ¿Sí? Le va a causar un daño renal. Por tanto, hace una insuficiencia renal aguda. Ya hemos visto esto, ¿no es cierto? En este caso, lo que yo tengo que ver con esta shigella, tengo que ver las características del daño que puede causar. Por eso, que yo tengo que investigar shigella. Lo interesante de la shigella, que no está, la shigella, o sea, causa un deterioro gastrointestinal, o sea, que siempre causa una gastroenteritis. ¿Y qué es una gastroenteritis? Una diarrea. Siempre causa diarrea. No hay shigелlas, ¿no es cierto? Que ya les he dicho, por eso, yo, por ejemplo, cuando alguien me dice, quisiera hacerme un cultivo de heces fecales, trae tu muestra. Si es una muestra piedra, le digo, no sirve para cultivar. No, pero quiero hacerme. ¿Pero por qué vas a gastar 150 bolivianos? No quiero hacerlo, ya. Hazte la prueba, ¿no es cierto? A la doctora le digo, ¿lo vas a cultivar? No, doctora, ya, mándame el resultado negativo, ¿no es cierto? ¿Por qué es negativo? No necesita cultivarse esas muestras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la shigella es diarrea. Es diarrea. La salmonela puede ser de repente, ¿no es cierto? Pero la salmonela tiene características clínicas. La shigella a veces no tiene características clínicas. Claro, diarrea sí, ¿no es cierto? Claro, obviamente que sí. Pero otras características clínicas como fiebre, dolor, hipocondrio, no tiene. En cambio la salmonela, sí, ¿no es cierto? Entonces eso es importante. ¿Sí ha entendido? ¿Ya? Ya ustedes saben también distinguir. Si no es salmonela y shigella, ya saben quién es. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es la shigella, esta va a ser un borramiento, ya hemos dicho, de la mucosa, y va a deteriorar el enterocito. Gracias a esto que es las células M. Estas células M, que de alguna manera van es el factor de virulencia. Todas las bacterias tienen un factor de virulencia, ¿no es cierto? Alguna vez la endotoxina, otra vez la toxina, ¿no? Como por ejemplo el tétanos tiene la tetanospasmina, la tetanolicina, ¿no es cierto? Bacillus anthracis también tienen, ¿no es cierto?, su toxina letal, etc. Todos ellos tienen una lesión que van a lesionar, ¿sí? O el antígeno O, antígeno H, el antígeno B, que cada uno lesiona. Entonces, en este caso, lo mismo la shigella, gracias a estas células M, va a escapar de la fagocitosis. No se olviden que nosotros tenemos primera línea de defensa. Si no tuviéramos primera línea de defensa, hoy estuviéramos enfermos todos, ¿no es cierto? Porque todos los días nos comemos heces fecales, ¿sí? Algunos con salmonela, algunos con shigella, ¿no es cierto? ¿O qué más será? No sabemos, por ahí algunos parásitos más. Pero nuestros fagocitos están ahí, lo engloban, lo matan, no lo dejan, pero alcanzará los fagocitos para todos, no alcanza. Además la shigella se escapa de los fagocitos.
y por tanto puede llegar a multiplicarse en la célula epitelial y causarle daño. Muy importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ahí está más o menos lo que causa la ceguera y lo que les decía. Forma una pseudomembrana, similar a la pseudomembrana que ustedes conocen a nivel faríngeo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces son las características. ¿Qué más causa la ceguera? Microabscesos. Microabscesos. Estos microabscesos que de alguna manera también hacen un problema a nivel gastrointestinal, causando una necrosis, una úlcera y principalmente, ¿qué es el? Sangrado. Por eso les he dicho hace rato, ya, y está claro, ya no cometan errores. Cuando ustedes estén en la clínica, tiene un paciente y la mamá dice, las heces fecales están con sangre, tengo que investigar, ¿no es cierto? No puedo decir, ay, ya qué bien, ¿se puede dar este medicamentito? No, no se arriesguen a dar medicamento sin investigar. Ese es el problema en este momento en la parte del ministerio, que hacen tratamiento empírico, que hacen tratamiento a ciegas. ¿Por qué? Porque no se dan la tarea de pedir el examen tan sencillo que se llama coproparasitamol. La mamá le dice, ¿cómo está así? Ah, ya está bien. ¿Qué le dan? Cotrimoxazol. Ahí pregunten. Uno de esos días se ve hacia a doctora López que les mande como detectives a todos los centros de salud. ¿Ya? Paciente que sale, señora, ¿qué le ha dado? Les investiguen. Y van a ver que efectivamente les dan cotrimoxazol. ¿Y el cotrimoxazol puede ser bueno para la ceguera? Sí, puede ser. No estoy diciendo que es. ¿Sí? ¿Ya? En este momento entran a internet y pregunten y consulten ahí por internet. ¿Cuánto es la resistencia del cotrimoxazol a la ceguera? Por ahí alguien quiere investigar esto. ¿Cuánto de resistencia tiene el cotrimoxazol a la ceguera? ¿Ya viste la salida? Hay hartos datos, porque hay hartos estudios. Nosotros también hemos hecho un estudio de Punata. En Punata hemos hecho el estudio, a todos los niños se les ha hecho coproparasitológico y se les ha hecho cultivo para salmonela y ceguera. Sí, pocos han salido ceguera, muy pocos salmonela y la mayoría eran parásitos. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Así dice? Ahí. 50%, pero en Punata encontramos 60%. Resistente. Por tanto, si dice 60% de resistencia, ¿qué significa? Que a 40 niños los van a salvar y a 60 niños no, nada, ¿no es cierto? Pero el niño se cura. Sí, se cura el niño. ¿Por qué? Porque su metabolismo, su inmunidad, sus todos actúan. Pero algunas cegueras se van al riñón y causan nefrotoxicidad. Y ahí está el SHU, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Obviamente se cura. Y ese es el problema. ¿Sí? Entonces, como ven, yo no estoy mintiendo. Ahí está la historia. Si en Punata, 60% de resistencia al cotrimoxazol. Y todavía no creen los médicos ahí en Punata. No, mal está tu estudio. Sí, ¿cómo? ¿No? Y en el SUS está el cotrimoxazol como primera medida de tratamiento. Y los médicos hacen eso. Llega el paciente, sí, que tiene, sí, que está con diarrea, sí, que está con sangrecita, ya. Cotrimoxazol. ¿Han investigado? No han investigado. ¿Han hecho coproparasitológico? No han hecho. Entonces, ese es el problema. ¿Qué pasa si no era Shigella y era un parásito? ¿El cotrimoxazol le ha ayudado? En nada. ¿Ya? Porque para los parásitos hay medicamentos específicos. Como para tuberculosis hay tratamiento específico. ¿De acuerdo? Tratamiento de tuberculosis todavía. No importa si no sale el ¿ya? Ya, pero eso ya tenían que saber. Está en 3 partes ese tratamiento. ¿Ya? Entonces ahí están las características. ¿Sí?
Entonces, ya, y anoten bien, cuidado que se invente. Sí, en el anterior examen había, no me acuerdo, pero había un nombre, no sé si era cetotaxima, pero algo así mezclado con aciclotaxima, una cosa así. Ya, pues ahí, mezclado estaba. Ya no hagan las cosas exactas. Entonces, ¿sí? Ya, no se olviden, una pseudomembrana característica que puede aparecer. Causa necrosis, causa sangrado. Por eso que la shigella tiene normalmente sangre, normalmente. A veces uno no lo ve, ¿no? Porque a veces uno ya le trae tu muestrita, realmente es líquido, tú ves y ahí no hay sangre. ¿Quién lo puede ver? El laboratorio. Por eso que el laboratorio es clave aquí. El laboratorio me va a decir cuántos leucocitos. Sí. ¿Quién causa leucocitos? La pseudomembrana. Porque cuando se destroza o se desgarra esa pseudomembrana, esa mucosa, se lleva también leucocitos. Y es por eso que en el examen nosotros vemos leucocitos. Y al desgarrar, sangra. Por eso que en el microscopio también vemos eritrocitos. ¿De acuerdo? Entonces esas dos cosas son fundamentales. Microcesos como úlceras. ¿Perdón? Microcesos como úlceras. Son rellenos. Es que los pacientes pueden tener también sensación de eliminar, evacuar, UFO se llama, ¿no? Pero comienzan a hacer esa evacuación y en ese momento desgarra. A nivel de toxina tiene una endoexotoxina. Esa exotoxina es como una especie de una neurotoxina y a través de una enterotoxina causa lo que es la diarrea. Por eso es que la patología más típica de la shigella es la diarrea. Por lo demás hay una invasión a nivel del intestino grueso, produce, ya hemos dicho, disentería, normalmente con sangre y pus. Vuelvo a reiterar, ¿qué es pus? ¿Qué es pus? Leucocitos. Pus es leucocitos. Es un acúmulo de leucocitos, ¿no es cierto? Leucocitos muertos, vivos, no interesa. ¿Ya? El laboratorio lo determina leucocitos. ¿Sí? Porque alguna vez me dicen, pero están muertos los leucocitos. Claro, han muerto los leucocitos. Los leucocitos no viven toda la vida, ¿no es? Algunos leucocitos solamente viven entre 18 y 24 horas. Otros entre 5, 6 o 7 días. Los únicos que viven 120 días son los muy bien, ¿cierto? Y las plaquetas también mueren, ¿no? ¿Cuánto tiempo las plaquetas? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Están pasando paracaidismo o no? Ya pues tienen que pasar. ¿Cómo se cuando salten con ángel? ¿Ya? Entre 1, 2, 3 días, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero las plaquetas también se van modificando todos los días. ¿Ya? ¿Por qué ha aceptado mi examen? No. ¿Ya? Entonces, sí. Es que son solo 12 para monedas. Después todo para escribir. ¿Ya? ¿Está bien, no? Excelente. Entonces, el cuadro clínico de la shigella, ¿sí? Es que causa diarrea, entre 1 o 2, más o menos. Alguna vez con espasmos abdominales, nuevamente. ¿No es cierto? Sangre. Alguna vez puede no tener sangre, alguna vez. Pero siempre va a tener leucocitos, siempre. Entonces, por eso, si hay leucocitos, es bacteria. Tengo que investigar. No es virus. El virus no causa ninguna patología. A no ser que sea el virus SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Que también está en la parte gastrointestinal. Ese sí puede ser. Pero después del virus tenemos solo dos: rota y adenovirus. Y lo interesante del rotavirus y el adenovirus, ¿no es cierto? Que normalmente es, ¿conocen la nata? ¿Sí? ¿Todos conocen la nata? Si no conocen, pregunten los que no conocen.
ya sus compañeros cochabambinos. Ellos conocen bien. En especial si son de alguna provincia. ¿Por qué? Porque en las provincias es lo más rico que hay, la nata. ¿Sí? Cuando sale de la leche, ¿no es cierto? Se hace hervir y encima se forma una capa, ¿no es cierto? Que es como una mantequilla. Se llama nata. ¿Sí? ¿O no? ¿O qué se llama? No, ahí. Un pan es maravilloso. ¿Ya? Lo mismo pueden hacer si quieren con el rotavirus. ¿Está? Un pan maravilloso. Sí, no hay problema porque, ya les vuelvo a reiterar, el rotavirus no te causa ningún daño. ¿Sí? Sería interesante a todos los niños darles de un paciente rotavirus en pancito. Pero lo inmunizamos a COVID. ¿Ya? Maravilloso sería. ¿Por qué? Porque el rotavirus de esa manera se inmuniza. ¿Qué es la vacuna? No es otra cosa que unas cosas. ¿Ya? Pero bueno, ahí está. Los niños igual se comen estos fecales de sus amiguitos, igual se enferman rotavirus, igualito. ¿No es cierto? Son felices ellos. ¿Ya? Así que no hay problema. ¿Sí? El rotavirus y el adenovirus tienen esa característica. No te causa... ¿Qué te ayuda? A formar inmunidad. ¿Cuál es el problema? Que el rotavirus y el adenovirus te pueden causar deshidratación. Y si tú no estás atento con el niño, sí le puede causar una deshidratación. Y al causar deshidratación te puede dar convulsión. ¿Sí? Y al darte convulsión puedes generar un paro cardíaco, alguna cosa, ¿no? Ese sí es el problema. Porque después, no. Por eso el rotavirus es lo más sencillo que uno puede tratar. Vuelvo a reiterar. ¿El rotavirus tiene leucocitos? ¿Tiene o no? No tiene leucocitos. Por tanto, si no hay leucocitos en las heces fecales, ¿sí? Es virus, ¿no es cierto? Si hay leucocitos es bacteria o parásito. Pero ya el laboratorio me está diciendo que no hay parásitos. Se soluciona el problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí están las características, hay portadores sintomáticos. Sí, el que más causa es la Shigella dysentery, ya que es la más causante. Bueno, alguna vez causa fiebre, muy raramente, es lo más raro que cause fiebre. ¿Sí? En el caso, sí, muy raramente causa fiebre. De hecho, diarrea causa siempre. De acuerdo a las características, puede ir aumentando la frecuencia. Y vuelvo a reiterar. ¿Sí? Las diarreas tienen moco y sangre. Ya estoy reiterando varias veces porque no quiero que cometan el error. Es que ustedes ahí arriba, ¿sí? Yo debería dar mi materia en 5º año. ¿Sí? Porque ustedes se acostumbran en 4º y en 5º año a hacer tratamiento empírico. ¿Sí? Y cuando llegan a las clínicas, hacen lo mismo que los médicos. ¿Sí? ¿Qué tiene bien ahí? Próximo sesión. Se olvidan de hacer todos los pasos. Se olvidan de hacer exámenes, se olvidan de hacer amnesis, se olvidan de decirle vuelve en 5 días. Mejor le dicen, si lo quieres hacer con eso se va a sanar y ya no tiene que volver. ¿No es cierto? Mejor si no vienen sus pacientes. ¿No ven? ¿Ya? Por eso que en la prensa, ¿no? Han escuchado. Ahora sí, parece que van a comenzar a hacer una fiscalización. ¿Sí? Porque hay médicos que trabajan una vez a la semana. Una. ¿No ven? ¿Han escuchado o no? Así es. Y es verdad. No es mentira. ¿Sí? Hacen turnos de 24 horas en la Caja Nacional. ¿Sí? Son 4 médicos. Uno trabaja lunes, otro trabaja martes, otro miércoles, otro jueves. Viernes, sábado y domingo van rotando. ¿Sí? Ya el que trabaja lunes no trabaja toda la semana. Directamente vuelve el próximo viernes. ¿Sí? El que trabaja martes le toca viernes, el que trabaja miércoles, sábado, y el que trabaja jueves, domingo. Pero a la otra semana y a ese de lunes le toca viernes, ¿no? Van rotando. Pero al final, ¿cuántos días trabajan? 1 o 2 días a la semana. Entonces, no es correcto. ¿Sí? Y en algún centro de ahí arriba trabajan 12 horas. 12 horas del día y 12 horas de dormir. De noche. ¿No es cierto? ¿Qué es lo mismo? Porque en la noche, ¿qué hace? ¿Cierto?
¿Ya? Yo también quiero trabajar en la vida. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque 12 horas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos, hay el 168, ¿conocen? ¿Han llamado alguna vez? 168 es la línea gratuita de seres, ¿no? Que se llama para alguna emergencia, alguna cosa. ¿Sí? Y se llaman, los pacientes llaman al 168. Sí, estoy en tal centro, tal, sí. Dice que no hay médico. Dice que no hay médico. Sí, el médico, sí, está descansando. Sí, no solo que el paciente sabe venir 3 veces a insistir y le hemos dicho que vaya a otro lado. Entonces ya se pueden dar cuenta, ¿no es cierto? Ya por ahí vive su compañero. ¿Ya? Entonces es ahí. Es capaz que trabaje ahí durmiendo. ¿No es cierto? No quiero trabajar, dijo. Ah, yo quiero. Ah, ¿también? Ah, ya también. Durmiendo. Entonces, esas son las características. No se olviden. ¿Qué tengo que hacer? Examen. ¿No? Examen. ¿Qué tengo que hacer? Esto. Porque el paciente puede tener pujo que les decía. ¿Qué significa pujo? Es la sensación de querer evacuar, pero no evacúa. Ya hace esfuerzo. No evacúa. Al hacer ese esfuerzo a veces sangra. O a veces sangra. Entonces, esa es la característica. Por lo demás, puede tener dolor abdominal, muy raramente, como la shigella. Ya saben, la shigella la salmonella es diferente. Rara vez fiebre, y esta fiebre puede producir también convulsiones, lo mismo que deshidratación. La pérdida de agua es importante, ¿ya? En algunos casos hay que hacerles exámenes. En salmonella y shigella, el hemograma es diferente, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, en una neumonía, el hemograma es diferente. ¿Qué hay en un hemograma? De una neumonía, leucocitosis. Esto arriba de 10.000, pero no, arriba de 11, 12. En cambio, en salmonella y shigella es al revés. Normalmente hay leucopenia inferior a 5.000. ¿Sí? En shigella pueden ser normal los leucocitos. El hemograma no me ayuda, pero sí es importante hacer la prueba de electrolitos. ¿Qué electrolitos? Ya saben ustedes, sodio y potasio. Siempre tenemos. ¿Cuál es el valor normal? ¿De qué? Extra. ¿Ah? Extracelulares son ¿Ciento? 142. De sodio, ¿no? Ya, ¿y potasio? Potasio adentro 140. No, extra. No, en intra el potasio 140. El extra es menos. Lo que nosotros vemos en la sangre es la parte extra, ¿no es cierto? Y esa es la que vemos nosotros. ¿Sí? ¿Ya? Entonces eso es importante también, saber los valores de referencia. ¿Ya? Porque un paciente con 120 miliequivalentes sobre litro de sodio estará normal. No, entonces tiene que demandar. Pero principalmente el potasio es el que se va. ¿Sí? El potasio está más o menos en un valor de 3,5 a 5 más o menos. Pero en estos casos llegan a 2,4, 2,3, 2,5. Entonces es importante. Ese paciente tiene que ser internado. No se lo puedo mandar a su casa. Porque si yo le puedo dar agua con suero de rehidratación oral, me puede hacer una convulsión. Y ahí sí me puede hacer un problema. Además, cuando hacen convulsión, pueden dañar cerebro. ¿Ya? Porque hay una serie de... Entonces, todas las características, como ven, los pacientes pueden desarrollar anticuerpos, pero eso no nos interesa mucho. Pero estos anticuerpos no protegen la reinfección, por tanto, un paciente se puede enfermar para eso. Con bacterias, he dicho, uno se puede enfermar. Este es el cuadrito que tiene el ministerio para identificación de su síndrome urémico hemolítico. Hay que seguir nada más el cuadrito. Sí, hoy no se cumple. Hoy no se cumple. ¿Por qué? Porque no se hace la investigación del SUB. ¿Ya? Para eso necesitamos cultivo y necesitamos biología molecular. Pero no se hace. ¿Qué tendría que hacerse? ¿Qué tendría que hacerse? Como vuelvo a reiterar. ¿Ya? Llega el establecimiento de salud, valorar el estado de hidratación, de acuerdo a cosas, ver la característica clínica, si está con edema, si no tiene cosas. ¿Sí? Si está la diarrea sin sangre,
¿Amerita cultivar? Sí, amerita cultivar. Pero para síndrome urémico hemolítico, no. ¿No? Para determinar de algunas cosas. ¿Sí? Si la diarrea tiene sangre, necesita cultivarse sí o sí. Y eso es importante. Siempre y cuando no tenga parásitos. ¿Ya? Porque si tiene parásitos, ¿necesita cultivar? No necesita cultivar. Porque quien le está causando la sangre es el parásito. ¿Ya? Entonces ahí termina la historia. Ahora, si yo quiero, ¿le cultivo? Ya, lo cultivo. Perfecto. Porque de repente hay una coinfección, parásito bacteria. Posiblemente. Es raro, muy raro. Pero si puedo hacer eso, lo hago. Ya, pero ese es ya el criterio profesional de cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces hay que tratar de, ¿qué más hay que hacer? Hemograma, pruebas de función renal, un examen coproparasitológico, un coprocultivo, y también hay que determinar la orina. Porque no se olvide, el síndrome urémico hemolítico tiene dañada la parte renal. Y si tiene dañado la parte renal, yo voy a ver en el examen general de orina, por ejemplo, proteínas positivo, por ejemplo, leucocitos, por ejemplo, cilindros. Pero ya el laboratorio me va a dar una pauta. Y las pruebas de función renal, ¿qué son? ¿Cuáles son las pruebas de función renal? Esa es filtración glomerular. Las pruebas de función renal serían urea y creatinina. ¿Ya? Que son las pruebas de función renal. Entonces yo le voy a hacer una urea y una creatinina. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este paciente? Tomarle la muestrita, llevarlo a coproparasitológico, también a cultivo. Si el examen microscópico me tiene que determinar la cantidad de leucocitos y eritrocitos, fundamental para mí. Y de esa manera, ¿no es cierto?, yo voy a determinar si ese paciente amerita, ¿no es cierto?, las características etiológicas de tratamiento o directamente investigar lo que es el suyo. ¿Ya? Es importante. Ya tiene diarrea, todo tirado el cultivo, hay sangre. Si el cultivo es positivo, tendré que ver, ¿no es cierto?, las características de identificar. ¿Sí? El paciente, su diarrea puede resolverse. ¿Cuántas veces ustedes? ¿O cuántas veces los niños tienen diarrea? En 2 días o 3 días pasó la diarrea, ¿no es cierto? Porque se resuelve solo. Pero se sanó, se curó. ¿Ya? Eso es importante. Entonces hay que investigar. Bueno, los medios de cultivo ya ustedes saben que son el agar SIS, el agar extrem, ya el macronciclibe general. Además, ya hemos dicho, no produce ácido sulfúrico, no tienen motilidad, las colonias son medio amarillas, blanquecinas, más o menos así, ¿sí? Las colonias, y de esa manera el laboratorio. Si es negro, salmonella; si es amarillo, sigue. Si es rosado, es Escherichia coli. ¿Nos interesa la Escherichia? Sí, si fuera una diarrea con sangre y se investiga su, pero si no, no. ¿Ya? Pues ahí están, ¿eh? Algunas características que tiene. ¿Ya? Higuera, salmonella, siempre coloso, ¿no? Y las características de una Escherichia coli. Por último tenemos el tratamiento. Y el tratamiento, según la literatura, debe ser, ¿sí?, con ciprofloxacina. Hoy, sin embargo, en la literatura está el sulfamethoxazol trimethoprim. Vuelvo a reiterar, ¿por qué está la ampicilina? Porque la ampicilina, desde 1970, 1980, 1990, ya ha sido resistente a todas las bacterias. Entonces, como un parámetro de control, siempre el laboratorio le coloca ampicilina. ¿Cómo sería la ampicilina en este caso? ¿Sensible o resistente? Resistente. Por tanto, todas las ampicilinas tendrían que ser resistentes, porque la shigella desde 1990 ya es resistente a la ampicilina. ¿Ya? Entonces, esa es la característica. El sulfamethoxazol trimethoprim, conocido como Bactrim, Bacterol y todo lo demás, es una opción.
Pero ¿en quién voy a dar? Ese es el problema. Sí. Tendría que darle en todos los pacientes que son sensibles al sulfametilresveratrol. ¿Hago este estudio? No hago este estudio. Por tanto, hoy se está haciendo un tratamiento a ciegas de todos los pacientes, en especial del ministerio. ¿Ya? Porque en su libro del SUS está el cotrimoxazol. Y en este momento hemos visto que el cotrimoxazol tiene 50% de resistencia. Entonces, ¿cómo saber si mi paciente es sensible o resistente? ¿Cómo van a hacer ustedes? Vamos a suponer que van a atender 20 niños con diarreas. ¿Cómo van a hacer? 10 ciprofloxacinas y 10 sulfametilresveratrol. Hoy día me toca varones. Varones sulfametilresveratrol y mujeres ciprofloxacina. ¿Cómo van a hacer? ¿No ve? Pues tiene que hacer el estudio. El problema con la ciprofloxacina, si es buena, pero es tóxica, ¿no es cierto? ¿Y en un niño ciprofloxacina es bueno? No, no es bueno. Pero no tenemos herramientas. Por eso es que nosotros tenemos, ¿ya? De repente habría que buscar un amoxiclavulánico antes de dar una cefalosporina de tercera generación o una cefalosporina de primera. Habría que buscar alternativas, ¿ya? Por eso que es importante hacer un tratamiento adecuado. En muchos países están ya dando la ciprofloxacina también a niños. ¿Sí? Aquí en la clínica privada también se está dando ciprofloxacina. ¿Se ha ayudado al niño? Sí, se ha ayudado. ¿Ya? Porque la ciprofloxacina erradica a esta bacteria. La shigella es muy lábil, se muere fácilmente. ¿Sí? El problema es que causa daño, y causa daño a nivel renal. Ese es el problema. Porque después la shigella dice boom y se muere. ¿Sí? Fácil. ¿Ya? Es la más lábil la shigella. Por eso que el paciente se sana normalmente. No necesitaría tratamiento. Y alguien me dirá, pero si no necesita tratamiento, está bien, pero si resulta. Sí, está bien la resulta. El problema es que debemos nosotros erradicar. ¿Qué significa erradicar? Terminar. Eliminar totalmente, ¿no es cierto? Doctor, entonces, ¿cuál? Estudiar, hacer todos los análisis, saber con certeza cuál es el medicamento adecuado para ese paciente. Eso es lo más importante. Y solo se garantiza con el coprocultivo. Tenemos esta pregunta del tratamiento de shigella, ¿cuál deberíamos poner? Si no dice nada en el caso clínico, cualquiera de estos dos. Si dice en el caso clínico algo, estoy de acuerdo a eso, ¿no es cierto? De hecho, la shigella no ha hecho ni glea siquiera. Es muy lábil, es como el Piógenes, ¿se acuerdan? Muy sencillo. Pero hay que ver. Ya no sé. Bien, bueno, como alguien comentó por allá, la incidencia mayor es en niños menores de 5 años. Sin embargo, también pueden tener los adultos, todo lo demás. Es importante tratar de consumir, ¿no?, alimentos siempre con cocción, no simplemente con calentamientos. Ya, evitar todas las características y bueno, sería importante hacer un tratamiento adecuado. Todo esto es fundamental en cuanto se refiere a los medicamentos. ¿De acuerdo? No se olviden. Bien, vamos a ir entonces. Tenemos un tiempo más. Me he apurado un poco, o creo que me he retrasado, no sé. Aquí hay algunos. Me olvidé colocar.
Todo han subido. Bien. Entonces, dentro de los casos clínicos, ustedes tienen 5 para escribir en la parte de adelante, y en la parte de adelante está así: microorganismo y tratamiento. ¿Ya? Caso 1, 2, 3, 4, 5. Lo tienen que subir adelante. Por favor, sean buenos. Ya no quiero tener inconvenientes. No, yo no manejo corrector. ¿Sí? Reviso, y cuando estoy revisando las otras preguntas, veo que su caso clínico atrás está anotado. Pero esto ya he revisado, ya he rayado. ¿No es cierto? Y alguien me reclama, me dice: pero doctor, atrás estaba y me he olvidado, no me ha alcanzado el tiempo. Y no, nunca les alcanza el tiempo, y es cierto a veces. Sí, pero yo no reviso. Una vez que rayo, ya no borro. ¿Sí? Entonces, por eso estoy pidiendo, por favor, sean gentiles, coloquen en la hoja de respuesta los casos clínicos. ¿Ya? Porque yo voy a revisar la hoja de respuestas. ¿Sí? Si quieren escribir en la hoja de preguntas, ahí rayar todo, ya pueden hacer. Pero yo no reviso. ¿Sí? Y si no les alcanzó alguna cosa, después del examen tienen que ver la manera de colocarla en la hoja de respuesta. ¿Ya? Ahí abajo van o me hablan, no sé. Algo podemos hacer, podemos intentar. Pero tiene que estar en la hoja de respuesta. Si no está en la hoja de respuesta, vuelvo a reiterar. Si está blanco, alguna vez cuando está blanco, sí reviso. Pero si veo 1 o 2 escritos y otros blancos, ya no reviso la parte de atrás. ¿No? Entonces, porque ahora tengo que revisar todas sus letras, son más de 16 preguntas que tengo que hacer. Y tengo que revisar y va a ser complicado, ¿no? En cambio, antes era todo leer. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Muy bien. Entonces, tienen esas dos preguntas. En este caso, este paciente, por ejemplo, tiene fiebre, ¿sí? 27 años. Este paciente tiene, además de fiebre, anorexia, sudoración nocturna. El paciente ingresó con dolor abdominal y la fiebre continúa. Se detecta un dolor en el cuadrante inferior derecho. ¿Ya? Cuadrante inferior derecho. Apendicitis, posiblemente, ¿no es cierto? Sí, que se da una característica de rebote. Este paciente se le hace hemograma, 23.400 blancos. Y alguien diría apendicitis y listo. Inmediatamente quirófano, ¿no ves? Sí, pero aquí tiene una característica muy interesante, que solo tiene 50% de polimorfo nuclear. No es apendicitis. ¿Ya? Porque apendicitis tiene neutrofilia. Tiene también leucocitosis. Claro. Y la apendicitis es leucemia. No, apendicitis es leucocitosis con neutrofilia. No, apendicitis es glóbulos blancos altos y segmentados altos, más probabilidad de desviación a la izquierda, va a decir callados, ¿ya? Inmaduros. Entonces, esto con esto tiene que ser apendicitis. En este caso, 50% del polimorfo nuclear, como que me hace dudar. En este caso, sí o sí necesito ecografía, ¿no es cierto? Pero en el caso clínico, cuando esté ahí arriba, en cuarto, quinto año. Aquí está, interesante, cierto, tiene callados, desviación a la izquierda. Entonces esto ya me está diciendo, esto se suma con esto. ¿Sí? 24, ¿no? 24 más 5, 74 de polimorfo nuclear. Sí, por ahí va posiblemente. De todas maneras, se le hace una tomografía y se ve un absceso en el cuadrante inferior derecho. Hay un absceso. Entonces aquí hay una lesión. ¿Sí? Se le hace una cirugía. Efectivamente, el apéndice estaba perforado. ¿Qué significa eso? Peritonitis. ¿Me interesa el apéndice? Ya no me interesa el apéndice porque ha reventado el apéndice. Lo que me interesa es lo que estaba en la parte exterior. Por tanto, ha habido una infección polimicrobiana. ¿Sí? Se le hace entonces hay un absceso retroperitoneal, se le hace una cirugía, se le drena
se le saca el líquido, más o menos 300 ml de líquido peritoneal, los hemocultivos son negativos, y en el cultivo de este líquido se determina un bacilo gram negativo, que corresponde a las enterobacterias. ¿Qué sería este caso? Si fuera hasta ahí nada más. ¿Ya? En el hemocultivo negativo y en el cultivo sale un bacilo gram negativo. Un equilibrio peritoneal. Porque ha habido una perforación. Hay una peritonitis, ¿no? ¿Quién es? Es bueno que siempre comenten así, porque si no salen hoy de dudas, se va a llevar toda la vida sus dudas. Y cuando estén siendo internado, va a hacer cosas extrañas. ¿Ya? Por eso es que es importante que pregunten. No importa si se equivocan, es ahora que tienen que equivocarse. No en otra fecha. Dos cosas. Salmonella y Shigella no hacen lesiones extra gastrointestinales, para decir, no causan peritonitis, no causan, raro la salmonella que causa apendicitis, raro. Salmonella y Shigella es netamente gastrointestinal y además tiene características clínicas de gastroenteritis, ¿ya? Vuelvo a reiterar. Por tanto, Salmonella y Shigella, descartados, ¿no es cierto? Porque ellos no causan una lesión. ¿Y ellas no causan leucocitosis? ¿No hay ¿Perdón? leucocitos? Sí, puede haber leucocitos, pero los leucocitos están a nivel gastrointestinal, en heces fecales. En este caso, los leucocitos que estamos viendo es de la sangre. Sí, y he dicho hace rato lo mismo. Salmonella y Shigella no causan leucocitosis, causan leucopenia. Por tanto, desde el inicio estaba descartado Salmonella y Shigella. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Listo? No se olviden. Salmonella y Shigella netamente gastrointestinal. ¿Ya? Y no causa una gastroenteritis. ¿Qué sería entonces? Escherichia coli. ¿Es cierto? Por ahora, Escherichia coli. En el futuro, también, grupo que es, también no fermentadoras, y etc. ¿Sí? Por ahora, el único sería Escherichia. Y si es así, además, ¿por qué? Porque ¿quién está a nivel gastrointestinal y quién se sale a nivel abdominal? Es el Escherichia coli. Por tanto, casi 100% Escherichia coli. Bueno, en el caso clínico no dice nada más, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Ah? ¿Ya pues? ¿Qué tal si hacemos una cosa maravillosa? Si colocan el microorganismo y colocan mal el tratamiento, igual no sirve. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Levanten el pie izquierdo los que no están de acuerdo. Doctor, doctor, pero si hay 5 medicamentos para darle. A ver, dime cuál. No, pues no. Este examen podría dar con libro abierto, con libro, no con cuaderno ni con otra cosa. Ya, eso. Primero que tiene que dudar porque es una serie. 24.000 blancos ya me está diciendo, tengo que hacer un tratamiento internando al paciente. De hecho, estaba internado, ¿no? Porque le ha hecho una cirugía. Pero en este caso, sí o sí. Tiene que ser biterapia, sí o sí. ¿Ya? ¿Qué le voy a dar? Obviamente en el caso clínico no dice nada, pero es un paciente con una intención fatal. Entonces siempre mi tratamiento es tercera generación más aminoglucósido. Esa es la clave del éxito. ¿Sí? ¿Ya? Y de aminoglucósido puede escoger o
Ya una ceftriaxona, una ceftazidima, de una tercera generación. Puede ser un tercer. ¿Ya? Cualquiera de tercera generación. Tienen que colocar el nombre. ¿Ya? No puede va- ser solo con el tercero general. No sé. Sí, y como me has dicho, si colocas mal esto, mata esto. Así me dice. ¿Qué? ¿Ya? Pues. ¿Qué es? Una cefotaxima más. Es una reacción. No puedo O hacer. ceftaxima o ceftraxona o aminoglucosa. Cefotaxima más una genta le puedo dar. Una genta no me va a hacer mucho, una amica directamente. ¿Ya? Amicacina. ¿Ya? Eso. Cuidado que le pongan acitromicina. Doctor, entonces en este caso, ¿cuál es el estudio cuál será En este caso amerita una biterapia por la cantidad de leucocitos y por la infección, ¿no es cierto? Ya amerita una biterapia. Si no fuera simplemente una lesión, ahí puedo escoger lo que tal vez quería decir. ¿Cuáles son? Bueno, ahí no se dispone de Ya, pero dime cuáles. ¿Qué le vas a dar? ampicilina. ¿Ah? Una ampicilina. Una ampicilina muy bajo. Hemos dicho que la ampicilina es resistente. ¿Ya? Menos ampicilina, ya saben, ampicilina para los pollitos, no se olviden. ¿Ya? Trimestoprim. Muy bajo para esta lesión. Sulfamethoxazol, trimestoprim, muy bajo, ¿no es cierto? Si fuera Shigella, sí. Salmonella no sirve. ¿Ya? Sigue. ¿Hay más? ¿Ya? Entonces, un amoxiclavulánico, si fuera más bajo, le puede servir. Solito. ¿Ya? O una cefaloquina, si fuera bajito, le puede servir. La primera generación o amoxiclavulánico. ¿Sí? O una ciprofloxacina, le puede servir. No se da macrólidos, no se olviden. Cuidado que me pongan macrólidos. ¿Ya? Porque es gram negativo. Gram negativo, no macrólidos. ¿Qué le tengo que dar? Una cefaloponía de tercera, en este caso, una cefotaxima, una ceftriaxona, cualquiera de las tres, con una aminoglucósido. No quiero darle un aminoglucósido, una tetra. No quiero darle una tetra, le curo a una ciprofloxacina. Pero le hago una biterapia. O con aminoglucósido o con una quinolona. Pero siempre tiene que haber pared celular. Siempre tiene que haber pared celular. A no ser que sea alérgico a la penicilina. ¿Se entiende, no? ¿Alguien no me entendió? Entonces no se olvide. Ya tiene que colocar tratamiento. Ya lo vamos a pensar si anulamos o no las cosas. Dime. Es claro, pero en algunos casos no. Por ejemplo, una Escherichia coli, una ciclo, tranquilo, obviamente hospitalizado, sí, pero depende. Por eso yo, si es un paciente que es solamente una ITU, ¿no? De una ITU nada más. Pero si es una abdominal, neumonía, no, siempre, vía, la triterapia. Algunas veces hacemos triterapia con, obviamente, pared celular, aminoglucósido y quinolona, variable, ¿no? Una ciclo. Siempre la ciclo o la levofloxacina en algún caso. Pero después siempre cefaloctomía de tercera. Muy raramente utilizamos igual. ¿Qué pasaría si en caso de Ciablé? Ya saben ustedes, ¿no es cierto? No tengo que decirles eso. Ya ustedes saben que es blea, ya saben que es blea. Ya saben que es KPC también. Así que no, eso ya está. Bueno, facilita este caso clínico, lo tiene alguien en su examen. No sé si es fila A o fila B. Niña de 8 meses que presenta tos por más de 2 semanas. ¿Qué le vas a poner? Así quieren morir, ¿no es cierto? Yo le llamo, por favor, quiero repetir. ¿Por qué no tuberculosis? ¿O tú también dices tuberculosis? Sí, vos también tuberculosis. ¿Quién no dice que no es tuberculosis? ¿Por qué? ¿Dónde dice que tiene la vacuna?
Ah, ya, porque es sí. niña de 8 meses, ¿no es cierto? Por tanto, no puede ser tuberculosis. Me gusta eso, porque siempre le pongo más de 2 semanas. ¿Sí? Justo para que digan tuberculosis. Doctor, pero abajo dice la niña no recibirá todavía ninguna. A ver, ¿qué hay? ¿Ya? Dice, paciente, niña de coloración azul. ¿Ya? Con episodios de tos, con vómito. La niña no recibió ninguna vacunación. Pero puede ser tuberculosis. Sí, difícil. ¿Ya? Uno, que si bien esto se coloca en el examen para marear a la perdiz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ninguna clínica no sale ningún niño sin vacuna de la BCG. Eso es mortal. Ya es una situación obligatoria. Obviamente la mamá no sabe que le han vacunado, porque ya su niña ya la vacuna. ¿No es cierto? Es obligatorio, es una vacuna obligatoria. Ya, ahí no se pide autorización de nada. ¿Ya? Por eso, en todas las vacunas no se pide autorización. Los pacientes vienen al control, ya lloran. ¿Qué ha pasado? Ya le han vacunado. ¿Pero por qué me la han vacunado? No, ya está vacunado. ¿No es cierto? Ya no hay permiso, no se pide permiso. Ya no tiene que firmar consentimiento como en otras patologías, ¿no? En esto no. De hecho, la enfermera ya le vacunó. Pero bueno, esa buena observación. Hasta el momento, pero niña de 8 meses es difícil tuberculosis. Ya se dice, tuberculosis hasta 5 años no existe. ¿Sí? A no ser que la mamá esté con tuberculosis todos los días, le esté tosiendo a la niñita, ¿no? O al niño, a la niña. El paciente tiene hemorragias conjuntivales, petecias, una serie de características. Sus leucocitos 32.000. Claro, ¿no? Como que me hace dudar. 32.000 polimorfos nucleares, ¿no es cierto? 14%. Listo. Otra vez, diferente. ¿Qué tiene alto? Linfocitos. Polimorfos. Sí, está bien. 14%, linfocitos 78 y monocitos 8. Linfocitos no me interesa. En este caso, más virus. Pero no con esto. Esto me está diciendo. Rayos X no se observan infiltrados pulmonares. No hay lesión pulmonar. ¿Sí? Se le hace un cultivo de muestra de hisopado nasofaríngeo, ¿sí? Saliendo el PCR positivo, y se observa un cocobacilo gram negativo. Listo. Solucionado el problema. Ahí está. ¿Quién no sabe esto? Lo perdió 5 puntos. ¿Ya? Vayan pensando qué es. ¿Y cuál es el tratamiento? Ya saben. Macron. ¿No es cierto? ¿Listo? ¿Vieron qué fácil es el examen? Vamos. ¿Cuál es la respuesta, Doc? ¿Qué? Doctor, ¿cómo el El lunes es. El lunes, con seguridad. Ya el problema. No, miren. Ya. A las 6 en punto les aviso qué es. Y lo van a ver. Para avión. ¿Cómo que no van a ver? Coco, vacilo gran negativo. Revisa tus diapositivas. Los dos son copiados.